¿Qué tal, amigos? Este es su espacio de Libreando con el Logro, con su amigo Héctor Viveros, alias El Logro. Pues un lector que le gusta compartir sus experiencias porque piensa que la literatura no es ninguna pérdida de tiempo, sino es la mejor manera de aprender cosas sobre nosotros mismos y sobre el mundo para ser mejores o para no ser tan malos. Y bueno, ya pensando en los clásicos, porque nos vamos a agarrar una temporada de clásicos, vamos a empezar con los clásicos ingleses. Los clásicos ingleses que dan para muchísimas cosas y donde siempre sucederá que no sean todos los que estén ni estén todos los que son. Ya había dicho en el TikTok que sale en esta misma semana, junto con este libreando, que Shakespeare es más una marca que una persona. Hay toda una discusión histórica sobre si Shakespeare era una persona, eran dos personas, era un prestanombres, era una marca colectiva de un grupo de escritores, que si las firmas no coinciden, que si el estilo de las comedias y las tragedias es demasiado distinto, que si Francis Bacon, el político, era el autor de las comedias o de las tragedias y no quería perder la seriedad como político, dedicándose al teatro, que era considerada un arte menor por ser altamente popular. No, y es que ustedes ni se imaginan. En los intermedios de las representaciones de teatro había actos de magia, había los antecesores de los payasos modernos, bueno, había hasta peleas de osos, porque se representaban en corrales, era un espectáculo popular. Bien, entonces, muchas cosas sobre William Shakespeare no sabemos como persona. Sabemos que en su primera etapa le tenía mucha envidia a Marlowe, un autor que él quería mucho y quería ser más grande que él. Bueno, la prueba del añejo la superó Shakespeare porque conocemos el nombre, aunque ustedes no hayan leído ninguna obra de él, lo conocen. Y la importancia de Shakespeare es capital porque haya sido una sola persona o el esfuerzo de varias, la obra de la marca Shakespeare es un referente cultural ineludible, porque muchas de las obras son la representación más acabada de una pasión pura. Otelo es la representación más brutal de los celos, la pasión adolescente de moriría por ti y lo hacen, ese amor estúpido y reflexivo son Romeo y Julieta. O sea, sus obras representan pasiones de una manera puntual, excesiva, descomunal. Esas son pasiones de a de veras, esa es pasión y no medias tintas, es increíble. Y bueno, también están las comedias que tienen una ligereza tan sabrosa. De hecho, yo insisto en que se adelantó al surrealismo como corriente artística a Sueño de una noche de verano. Es una historia fantástica, increíble. Puedo decir que en cuestiones de roles de género, se adelantó muchísimo la fierecilla domada a la situación actual. Podemos decir que toda la obra de Shakespeare es una radiografía del alma humana, y es una radiografía no del alma humana del siglo XVII, es una radiografía del alma humana atemporal, eterna. Entonces, yo no voy a ser ni el literato ni el historiador que resuelva todas las controversias alrededor de la marca Shakespeare. Yo soy un lector y como lector les digo, por favor, conozcan el material. Si les da flojera leer las obras de teatro que tienen un lenguaje complicado, pues las adaptaciones cinematográficas son una delicia. La versión que hacen Kenneth Branagh y Emma Thompson con Denzel Washington y Keanu Reeves y Michael Keaton, de mucho ruido y pocas nueces, es una delicia absoluta. Y bueno, versiones de Romeo y Julieta y Para aventar al cielo. Cuando decimos que el inglés es la lengua de Shakespeare, no es una frase hecha, es una realidad, porque las formas de expresión, la gramática,
se unificaron a partir de la obra de Shakespeare, del estilo de Shakespeare, de la misma manera que en el español del siglo XVII, gran parte de lo que queda como regla o como norma o como hábito en el español es debido a las expresiones de Cervantes en el Quijote. Entonces realmente son las lenguas de Shakespeare y de Cervantes. De ahí la importancia capital que tienen sus obras. Bueno, la evolución de la literatura inglesa es accidentada como todas, pero tiene otras particulares porque me van a decir, bueno, no vas a hablar de Bram Stoker. No, es que Bram Stoker es escocés. Ay, es lo mismo. No, por supuesto que no es lo mismo. No. Y luego decía Oscar Wilde que las tres cosas que hacían que los ingleses se sintieran orgullosos de ser ingleses eran el whisky, el té y su obra literaria, la propia de Wilde. Pero con la salvedad de que el whisky es escocés, el té es chino y él era irlandés. Entonces, de ahí nos pasamos a Charles Dickens. Charles Dickens, que es el bestseller más grande de todos los tiempos, porque vender 100,000 ejemplares del David Copperfield a finales del siglo XIX, si trasladamos el nivel de gente alfabetizada que había en su momento y en nuestro momento, el costo que tenía un libro en ese momento y en este momento, y la población que tenía Inglaterra en este momento y en este momento, si equiparamos todo eso, no hay éxito de ventas más grande en toda la historia que el David Copperfield de Charles Dickens. Además de que Charles Dickens es de los pocos autores que tenían en ese momento una gran conciencia social, por el hecho de que fue un niño pobre, de que fue un niño obrero, de que su padre fue preso por deudas, de que le perreó, realmente le perreó. Y de hecho su vida tiene un montón de eventos extraordinarios que se van trasladando a sus libros. Está el hecho extraordinario de que fue de los pocos sobrevivientes de un descarrilamiento de tren que lo llevó a escribir la obra del guardavías. Llega el momento en que tiene que mentir mucho y emitir muchas partes de lo que sucedió esa noche en el tren, porque iba acompañado de la que era su pareja después de su divorcio, y pues en la sociedad inglesa eso no estaba muy bien visto, aunque eran bien hipócritas todos. De hecho, sobre la hipocresía de la sociedad inglesa, de eso nos va a llevar de la mano el siguiente autor. Pero Dickens no resalta tanto la hipocresía, sino la indolencia. La indolencia de la clase alta hacia la clase baja, de la clase ilustrada hacia la clase, pues ya lumpen y letrada. Y bueno, eso se ve en Oliver Twist, en David Copperfield, en Historia de dos ciudades, y se va viendo a lo largo de su obra. Y aparte hace una crítica no al sistema en sí, sino a las personas que lo manejan, porque Scrooge, el rico avaro, indolente y cruel, que es protagonista de la mejor historia de Navidad jamás escrita, Cuento de Navidad, no cambia el sistema, sino el trato a sus trabajadores y su actitud ante la vida. Entonces es un cuento más de moral que de crítica social. Podemos decir de que estaba socialmente concientizado, pero no era de ninguna manera un izquierdista, Charles Dickens. Y bueno, sí resalta los contrastes, pero no mete el cuchillo profundamente para escarbar la herida sobre la hipocresía de la vida en Inglaterra en aquellos tiempos, porque eso lo hace Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, que nos escribe uno de los relatos más profundos sobre la psique humana, que es el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Quiero que se olviden de muchas películas, quiero que se olviden de La Liga Extraordinaria, porque el señor Hyde no era un monstruo gigantesco y súper fuerte. No, era una persona de apariencia ratonil, contraída, enfermiza. Lo que lo hacía peligroso no es que tuviera una fuerza descomunal.
a lo mejor sí un poquito superior a lo normal, pero no gran cosa. Lo que lo hacía peligroso era la manera en que ejercía y disfrutaba de ejercer la violencia. Violencia gratuita, violencia en la que se regodeaba, violencia que lo llevó hasta el homicidio. Que fue callado ese homicidio a golpe de cartera en una casa de prostitutas, en una casa de citas en Londres. Porque en el momento en que Stevenson escribe El extraño caso de Jekyll y Hyde, la prostitución es la actividad principal en Londres. Llega el momento de que, haciendo el censo entre caballeros que acostumbraban ir con ellas y ellas, pues había una señorita de servicio nocturno por cada 8 clientes, lo cual es una proporción realmente significativa si nos ponemos a pensarlo. Entonces, se demuestra la hipocresía, porque el asunto no es que el Dr. Jekyll fuera bueno, sino que por su posición, su prestigio, su fama, lo que podía perder, él tenía deseos oscuros y quería, a través de su fórmula química, separarse de ellos, expulsarlos o matar esos impulsos de sexo, violencia, drogas, rock and roll que tenía dentro de sí. Pero lo que hace la pócima no es que lo separa de él, sino que lo convierte en un ser donde todo lo bueno está de un lado, que se convierte en el otro ser donde todo lo malo está del otro. Y al verse liberado, porque no es él el que está cometiendo los actos, se hace adicto al señor Hyde. O sea, realmente el asunto de la fábula moral es que el doctor es adicto a ser Hyde por toda la libertad que le da y el placer que le proporciona no ser responsable de sus actos. Y entonces la discusión sobre la naturaleza humana, sobre la maldad intrínseca que vive en el corazón de cada ser humano, la verdad es que Stevenson se adelantó muchísimo a su tiempo, y cualquier obra literaria o cinematográfica o de cultura popular que habla de la dicotomía del bien y del mal tiene que pasar necesariamente por una relectura, reinterpretación, o por lo menos acordarnos de que existen Jekyll y Hyde. Además de que Stevenson también tiene cosas realmente maravillosas, como la aventura de piratas por definición, que es la Isla del Tesoro. Y bueno, también tiene el Club de los Parricidas, y su obra es compleja, es completa, y no ha sido valorada en su justa dimensión, porque el éxito de la Isla del Tesoro y de Jekyll y Hyde opacaron el resto de sus obras, pero conviene visitarlo. Hablando pues también de finales del siglo XIX, principios del XX, no podemos dejar de mencionar a Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, que toma la palabra detective, que curiosamente el primer escritor que usa en una novela la palabra detective fue Charles Dickens, y bueno, tomando en cuenta que el primer detective profesional autónomo que no trabaja para la policía es en realidad Edgar Allan Poe, es Monsieur Dupin de Los crímenes de la Rue Morgue. Saliendo de eso, pues el detective por definición es Sherlock Holmes. Y el corpus de las obras de Holmes son 4 novelas y 56 relatos. Es todo lo que existe en el canon de Sherlock. Pero esos 56 relatos y 4 novelas han dado para adaptaciones y adaptaciones y adaptaciones. El personaje más adaptado de toda la historia de la literatura es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es imbatible. Ustedes me dirán Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, el que quieran. Admite tantas formas de ser abordado por ser un personaje complejo. Y bueno, no le han hecho justicia, porque si ustedes leen el canon se dan cuenta de que Sherlock es un desmadre. Sherlock se burla de la gente en la cara. Sherlock es misántropo, pero disfruta hacerlo. Se pitorrea de la autoridad y de la nobleza. Se junta con impresentables. Se va a aprender técnicas de
pelea con los estibadores chinos del puerto, practica boxeo, y es bien coco, nomás que él se la inyecta en una solución al 3%, y de hecho hay un caso del que no sacan nada de beneficio material, pero dicen, bueno, ahí tengo mi coca. Así termina el caso, así de Pacheco era. Este, y, bueno, al propio Conan Doyle le daba coraje el enorme éxito que tuvo Sherlock porque le impidió seguir desarrollando otras vertientes de su creación literaria. Porque, por ejemplo, tiene un libro de fantasía, La Tierra Perdida, muy a la onda de Julio Verne de descubrir una tierra perdida de difícil acceso con fauna prehistórica, y pues nadie se acuerda de ese libro de Doyle, y nadie se acuerda de nada de él que no sea Sherlock. Y curiosamente, siendo un autor que tiene el personaje que es el detective científico, él en su fuero interno quería creer en lo sobrenatural. Sabía que para una investigación policíaca era lo que más estorbaba, pero él en su fuero interno quería creer en espíritus. Y se aventó un pleitazo del chongo con Harry Houdini, porque el pasatiempo de Harry Houdini era desenmascarar charlatanes que vendían eventos paranormales. Perdieron la amistad, no se volvieron a hablar. Y bueno, la literatura inglesa pues es interesante, ya llegando al siglo XX, pues tenemos que el horror de la Primera Guerra Mundial marcó a J.R.R. Tolkien, que como escritor es un gran lingüista, quiero decir, se regodea muchísimo en sus descripciones poéticas, pero como novelista yo quiero acción. Y llega el momento con la obra de Tolkien en que pasan 5 páginas describiendo el bosque y no ha pasado ni una sola acción. Todo el horror que vivió Tolkien en la Primera Guerra Mundial está representado en la Guerra del Anillo. Y eso se nota, y hay que estar atentos a eso, con todos los asegúnes que tiene Tolkien como narrador, como hombre de su tiempo, con todos los defectos que le quieran ver. Realmente es una representación de una lucha atávica, ancestral, primigenia, mitológica, entre la luz y la oscuridad. Y eso seguirá siendo valioso en todo momento. Ahora, pues, hay otros autores que quiero manejar aparte porque se cuecen aparte. Tenemos autores que no sabemos si clasificar como ingleses o no, como el caso de Rudyard Kipling, que más de la mitad de su vida se la pasó en la India, como el caso también de Kazuo Ishiguro, que nace en Japón y está hasta los 8 años en Japón, pero hizo toda su carrera en Inglaterra. Así es de que, aparte, tenemos el asunto de que viviendo en la isla británica, no son ingleses, ni Irving Welsh, que es escocés, ni Oscar Wilde, que es irlandés, ni Ian McEwan. Ian McEwan, que es también fabuloso y cruel como no tienen una idea, pero esos los vemos aparte porque no son exactamente ingleses. La próxima semana nos vamos a ir sobre los autores clásicos franceses, y ya saben que este es su espacio, Libreando con el Ogro. Por favor, comenten, compartan, sugieran temas, porque necesitamos de su apoyo, y además hablar de libros en confianza es uno de los mayores placeres en el mundo. Así es de que ustedes ya saben, lean, la lectura es inagotable. Todos estos escritores son magníficos y los están esperando, son parte de su herencia, aunque vengan de otro tiempo, aunque vengan de otro país, son parte de la herencia que tenemos que cobrar. Es la cultura del mundo la que debemos hacer nuestra. Gracias.